¿Sabías que, con solo 10 palabras, puedes hablar de verdad con un niño pequeño? Hoy te enseñamos esas palabras y frases básicas, nivel A1, para casa y el parque. Vas a poder pedir, ofrecer y jugar sin miedo. Totalmente, y vamos directo, ¿vale? Aprendes hola, gracias, más, agua, ayuda y frases cortas que funcionan en situaciones reales, como la merienda y la hora del baño. Todo muy sencillo, o sea, para empezar hoy mismo. Hola, soy Carlos, y qué ilusión este tema. Y gracias por estar aquí, María. Hola. Por cierto, la lección completa está en Vocably. Bueno, vamos con lo primero, las palabras que más oye un peque. Vale, empecemos con saludos y cariño. Hola, adiós, por favor, gracias, y también mira, ven, toma. Son cortas, claras y el niño las copia rápido. Si sonríes y señalas, mejor aún. Sí, para necesidades, agua, pan, leche, más, no sí. Con esto puedes hacer mini conversaciones. Por ejemplo, el niño dice agua y tú respondes suave, ¿quieres agua? Sí, toma agua. Es repetición, pero con sentido. Una cosa más, muy útil, quieres, y yo quiero. Son llaves para muchas situaciones. ¿Quieres pan, o yo quiero agua, por favor? Corto, directo, y muy práctico. Hagamos un mini roleplay, ¿sí? Tú eres el adulto y yo la peque. Escena, merienda en casa. Vale, voy. Hola, María, ¿tienes hambre? Sí, más pan, por favor. Claro, toma pan, ¿quieres agua? Sí, agua. Gracias. ¿De nada a más o ya no? No, ya no. ¿Listo? Fíjate, frases cortas, preguntas simples, y repetición. No hay prisa, y el tono es suave. El niño entiende, y poco a poco, habla. Exacto. Y si el niño usa una sola palabra, pues tú haces una frase con esa palabra. Si dice agua, tú amplías, ¿quieres agua fría? O, agua, por favor. Así modelas sin corregir duro. Hablando de corregir, ojo con el género. No digas la perro, sino el perro. Y si usas adjetivos, tienen que concordar, perro bonito, perra bonita, casa bonita, niño contento, niña contenta. Es simple, pero se olvida. Sí, y otra cosa que veo mucho, traducción palabra por palabra del inglés. No funciona, ¿eh? Por ejemplo, no digas soy 2 años. Se dice tengo 2 años. Para edad, siempre tengo. Te cuento algo real. Un día, un amigo dijo en una presentación soy 22 años y todo el grupo se rió un poco, con cariño. Él luego dijo, vale, tengo. Fue un momento tierno, y aprendió para siempre. A mí me pasó con los géneros. Dije la zapato muy segura y claro, es el zapato. Me sentí fatal, pero luego lo tomé con humor. La verdad, equivocarse es parte del camino. Tip práctico que sorprende, canciones infantiles en español. 5 lobitos, debajo un botón. Cantas y repites palabras con ritmo. También apps sencillas con imágenes y voz. El niño, y tú, memorizan sin dolor. Y enfócate en lenguaje funcional, ¿sabes? Palabras que sirven hoy, quiero, no quiero, ayuda, por favor, más, ya. Con esto haces vida real, comer, jugar, vestirse. Listas largas no ayudan tanto. Pequeño repaso, a ver si estamos atentos. María, prueba tú o quien nos escucha, ¿cómo pides más pan con cortesía? Fácil, más pan, por favor. O, ¿me das más pan, por favor? Perfecto. ¿Y otra rápida? ¿Qué verbo usamos para la edad? Tener. Por ejemplo, tengo 2 años. Eso es. Seguimos. Ahora, situaciones del día a día, vestirse. Palabras clave, calcetín, zapato, camiseta, abrigo.
Frases útiles: ponte el abrigo, ¿dónde está el zapato? Vamos al parque. Hagamos un roleplay corto de vestirse. Yo adulta, tú peque. Listo. Sí, sí. Adelante. Carlos, ven. Ponte la camiseta, por favor. No, no quiero. Vale, entiendo. ¿Quieres esta camiseta azul o la roja? La azul. Muy bien. Toma. 1, 2 y ya. Me encanta ofrecer 2 opciones. Es simple y el niño se siente con poder. Además practicas colores: azul, rojo, verde, amarillo. Sí, al elogiar, usa frases cortas. Muy bien, qué bien, buen trabajo, gracias por ayudar. El refuerzo positivo motiva y fija palabras. Sobre el tema de 2 idiomas, hay debate, claro. Algunos dicen que confunde, pero, muchos estudios y muchas familias muestran lo contrario. En mi casa, mi sobrino oye español e inglés, y entiende perfectamente quién habla qué. Total. La clave es consistencia y calma. Frases claras, mismo vocabulario básico cada día. Poco a poco el niño mezcla menos y responde mejor. Otra mini historia. Una mamá en México nos contó que su peque dijo en la tienda los zapatos feos. Lo aprendió de ella, porque ella decía feos en casa. Los niños copian todo. Así que, mejor palabras amables, bonitos, grandes, pequeños. Sí, en vez de no, eso es feo, mejor, no me gusta, prefiero este. Es un modelo más suave. Y el niño aprende vocabulario de gustos: me gusta, no me gusta. Vamos con el parque. Vocabulario rápido: balón, piedra, pala, arena, tobogán. Frases: vamos al tobogán, cuidado, despacio, tu turno, mi turno. Son súper útiles, de verdad. Y si quieres invitar a jugar, jugamos, ven aquí, mira esto. Si compartes, para ti, para mí, gracias. Todo simple con gestos. Funciona genial. Hablamos de habla de bebé. Hay quien dice que ayuda, y otros que no. Yo diría, usa un tono tierno, sí, pero palabras correctas. En vez de agüita guau guau, mejor agua y perro, con cariño, claro. Exacto. Se puede jugar con la voz, pero con vocabulario real. Así el niño entiende hoy y también mañana en la escuela o en la calle. Claridad primero. Errores comunes con peques: hablar demasiado rápido. Pausa, mira a los ojos, y usa frases de 3 o 4 palabras. Por ejemplo, mira el perro, toma tu agua, vamos a casa. Otro error: hacer 1000 preguntas seguidas. Mejor una pregunta y una opción. ¿Quieres agua o leche? Y ya. Espera la respuesta aunque tarde. Si hay rabieta, respira y usa frases cortas y firmes: te entiendo, estamos aquí, ahora no, luego sí. El lenguaje simple calma más que discursos largos. También puedes nombrar emociones básicas: estoy triste, estoy contento, estoy cansada. El niño aprende a decir lo que siente. Y tú ayudas mejor. Un truco más con rutinas: siempre la misma frase a la misma hora. Por ejemplo, manos limpias antes de comer, a dormir, luz fuera por la noche. La repetición crea seguridad. Sí, en el baño, suelta el agua, abre el grifo, cierra el grifo, jabón en las manos. Son acciones claras. Puedes cantar mientras: jabón, jabón, limpia, limpia. Ronda rápida de palabras estrella para hoy: hola, adiós, por favor, gracias, más, agua, ayuda, quiero, no, sí. Con estas 10 ya haces magia. Y añade 3 más del mundo del niño. Si le gusta el balón, pues balón. Si ama a gato, entonces gato. Si siempre pide pan, pues pan. Personaliza y listo. Pequeño juego para practicar en casa: el bolso de palabras. Pones 3 objetos en una bolsa: una pelota, una cuchara y un calcetín.
sacas uno y dices pelota, y el niño repite. Luego cambian los roles, y el niño saca y tú repites. Otra idea, tarjetas con fotos reales de tu casa. Foto de su vaso, de su cama, de su zapato. Así la palabra conecta con su mundo, no con dibujos raros. Es muy efectivo. Si convives con dos idiomas, crea momentos para cada uno. Por ejemplo, desayuno en español y cuento de noche en el otro idioma. Así no hay mezcla loca y el niño anticipa el cambio. Y si alguien te dice dos idiomas confunden, tú respiras y sigues. Muchos niños crecen bien con dos lenguas. Lo importante es paciencia y cariño, sin presión. Antes de cerrar, hagamos un mini roleplay de parque, ¿sí? Yo adulto, tú peque, con turno y todo. Dale. Mira, ¿tobogán jugamos? Sí, mi turno. Vale, tu turno. Despacio, por favor. Ahora, tu turno. Gracias. Después, agua. Muy bien. Y si el niño dice solo turno, tú amplías tu turno ahora. Es un pequeño paso, pero suma mucho. Pregunta para ti que nos escuchas, ¿cuál fue la primera palabra en español de tu peque? ¿O la frase que más usas en casa? Cuéntanos tu truco para calmar o para pedir más sin llorar. Nos encantará leerlo. Y como dijimos al principio, la lección interactiva completa con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Es un buen apoyo para repetir estas frases con calma. Gracias por estar aquí. Practica hoy una o dos frases, no más, y repítelas con cariño. Nos oímos pronto. Adiós.